Venciendo el orgullo. El orgullo, la arrogancia y la soberbia son sentimientos que conducen a una persona a valorar en exceso su ego y a considerarse superior a los demás. En consecuencia, trata a otros de forma despectiva y desconsiderada. Estos tres sentimientos se reúnen en un espíritu, cuyo nombre es Leviatán. Este espíritu es la raíz de todos los pecados. De hecho, ese fue el pecado que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. Una persona que camina con orgullo es mucho más propensa a caer en cualquier otro pecado. Por eso, cada vez que una persona se enorgullece, le recuerda a Dios la rebelión que ocurrió en el cielo. Un sinnúmero de personas que caen bajo el espíritu de Leviatán no se vuelven a levantar por causa del orgullo que anida en su corazón. Para la gran mayoría de la humanidad, el orgullo, la arrogancia y la soberbia aparentemente son sinónimos. Sin embargo, en este libro estudiaremos algunas definiciones que nos permitirán entender a profundidad a este gran enemigo del ser humano. Orgullo es vivir para uno mismo, creyéndose mejor que los demás. Es tener exceso de estima propia y un sentimiento elevado de la propia dignidad. Orgulloso se aplica a la persona que depende de sus habilidades, de lo que sabe y de lo que ha aprendido. Por esta razón, pretende vivir independientemente de Dios y de los demás. Soberbio es aquel que tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia a los demás. Es uno que se jacta de sus logros pasados y presentes, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a sus propias fuerzas. Por tanto, no le da la gloria a Dios. A esto la Biblia le llama vanagloria de la vida. Arrogancia es la actitud por la cual alguien que se siente superior menosprecia a los demás, ya sea por su nivel intelectual, por el color de su piel, por el país de origen o cualquier otra razón que lo haga sentir superior. Arrogante es una persona que se atribuye facultades que no tiene o exagera las que tiene. Cree en su corazón que solo él puede hacer las cosas mejor que otro. ¿Cuál es el sentir de Dios hacia una persona que se comporta con arrogancia y soberbia? Dios la resiste, la rechaza. Porque Él aborrece el pecado de arrogancia. El orgullo y la soberbia tienen la misma esencia de naturaleza diabólica, porque las personas con esas actitudes se niegan a obedecer la autoridad legítima de Dios. Eso exactamente es lo que Lucifer hizo cuando habitaba en el cielo. Veamos cómo Dios aborrece el orgullo. Se siente Dios cuando actuamos con soberbia. Es impresionante darnos cuenta que muchas veces hemos actuado con orgullo, soberbia y arrogancia, sin darnos cuenta que, con estas actitudes, estamos ultrajando a Dios. Cada persona tiene un nivel de orgullo, por tanto, de alguna manera todos hemos ultrajado a Dios y herido su corazón. En Números capítulo 15, versículo 30, nos dice: pero la persona que haga algo con soberbia, sea el natural o el extranjero, ultraja. Es decir, reprocha, censura, critica y blasfema a Jehová. Esta persona será eliminada de en medio de su pueblo. Lo que concluimos de la palabra ultrajar
es que la persona orgullosa levanta el brazo contra Dios y dice: Dios, yo no te necesito, yo soy autosuficiente para hacer lo que creo debo hacer. Y esto insulta a Dios. Una persona que tiene esa actitud es alguien que confía en su propio corazón, que no tiene temor de Dios, y tarde o temprano verá su caída. Dios abomina toda persona altiva de corazón. En Proverbios 16, versículo 5 nos dice: abominable es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La palabra abominable significa repugnante, intolerante y odioso, por ser excesivamente ofensivo. Abominable es algo moralmente malo y merecedor de condena o rechazo, por atentar gravemente contra los principios establecidos. Para Dios, abominable es todo aquel que se cree superior a los demás, uno que se jacta de sus logros, que menosprecia a los demás, que se atribuye o exagera facultades que no tiene, uno que cree y dice que hace las cosas mejor que los demás y que vive para sí mismo. Ante los ojos del Señor, todo esto es repugnante y excesivamente ofensivo. Que el Señor nos guarde de la arrogancia. Que el Señor nos guarde de la arrogancia. Característica de una persona orgullosa. ¿Cuáles son las características de una persona orgullosa, arrogante y soberbia? Después del pecado de Adán, todos los seres humanos llevamos orgullo en nuestro corazón. Algunos tienen más, otros menos, pero todos, sin excepción, cargamos con él. La persona orgullosa es autosuficiente. La persona autosuficiente pone su confianza en sus habilidades naturales, no le gusta trabajar en equipo, tiene un espíritu individualista. El autosuficiente considera que no necesita de los demás y siempre pone una excusa para no trabajar en grupo. Es un individuo que vive independientemente de Dios. Perfeccionista. El perfeccionismo es uno de los resultados de la soberbia y refleja lo que hay en el corazón. Por ejemplo, la persona perfeccionista nunca está conforme consigo misma, ni con lo que hace. Tampoco se pone de acuerdo con los demás. El perfeccionista se pone metas o normas de exigencias por encima de lo normal. Si las consigue, se siente superior. Por el contrario, si no las consigue, se frustra, se autocritica y se menosprecia a sí mismo y a los demás. Es una persona egoísta. Una persona egoísta es aquella que trata de satisfacerse a sí misma, sin importarle los demás. Este es uno de los grandes problemas que arremete contra los matrimonios y la causa de muchos divorcios. Al hombre orgulloso y soberbio nada le satisface. Busca llenar su ego con dinero, fama, sexo y cualquier otra cosa que considera que puede saciarlo. Busca a toda costa autogratificarse. Siempre está pidiendo más y nunca logra estar satisfecho. Competitiva. Una persona competitiva es alguien a quien le gusta en exceso la competencia. Es una persona soberbia, pues lucha por sobresalir y ser reconocida. Al competitivo le gusta llamar la atención y conseguir aplausos. Sin embargo, al cristiano la única competencia que debe interesarle es ganar aquella contra el hombre viejo y contra la carne. Rencorosa. La persona rencorosa tiene grandes dificultades para perdonar.
por lo que no acepta las ofensas, ya que hieren su ego. Los rencorosos son vengativos y siempre están preocupados por su reputación. Este tipo de personas prefiere complacer su orgullo antes que perdonar. Por el contrario, una persona humilde perdona y olvida con facilidad. Caprichosa y ambiciosa. Esta gente es obstinada y siempre quiere imponer su voluntad. Frecuentemente se les escucha decir frases como "eso debe hacerse así" o "yo lo haría diferente y mejor". Siempre quiere tener una posición de alto rango en un trabajo, en la iglesia y en todo lugar. Cada vez que se les manda hacer algo, lo hacen a su manera. Les cuesta creer en la palabra de Dios. La incredulidad es producto de la soberbia en un grado avanzado. Los soberbios se caracterizan por ser y trabajar independientemente de Dios. También por creer que en sus propias fuerzas pueden lograr todo y poseer las bendiciones de Dios. Muchas veces la fe no crece porque hay soberbia en nuestros corazones, porque queremos depender absolutamente de lo que sabemos y nos cuesta descansar en Dios. Sin embargo, debemos entender que Dios no nos va a usar por lo bueno que seamos o porque conozcamos mucho de la Biblia. Dios nos va a usar por su misericordia y por su gracia. La soberbia está en la raíz de todo pecado, en la raíz de toda debilidad, en la raíz de la independencia de Dios. Por tanto, debemos probar nuestro corazón para identificar si existe orgullo en algún área de nuestra vida. Es contenciosa. Proverbios 13, versículo 10 dice: ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. ¿Por qué la persona orgullosa es también contenciosa? Porque para satisfacer las demandas de su orgullo, continuamente trata de probar que está en lo correcto. Siempre está justificándose y discutiendo, con el fin de demostrar que es mejor y superior a cualquier otra persona, especialmente a quienes ve como rivales o que representan una amenaza a sus intereses. Según ellas, sus ideas son las mejores, sus planes son los mejores y todo lo demás para nada sirve. Esta actitud constantemente la pone en discordia con quienes trabajan o se desenvuelven cerca de ella. La persona orgullosa no acepta que se equivocó, no admite sus errores, por eso es contenciosa. Ya hablamos acerca de lo que es el orgullo. Ahora estudiemos lo que es el espíritu de orgullo o leviatán. ¿De dónde viene el espíritu de orgullo? El espíritu de orgullo aparece cuando Satanás pecó y su corazón se enalteció contra Dios. Fue el orgullo lo que nos llevó a la destrucción. Al encontrarse en él maldad, pecado de iniquidad y orgullo, Dios lo expulsó de los cielos y lo humilló. En Ezequiel capítulo 28, versículo 17, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Desde ese entonces, de una u otra manera, cada uno de nosotros ha sido controlado o influenciado por el espíritu de orgullo, uno en mayor grado que otros. Uno de los primeros efectos que provoca la acción de este espíritu es la ceguera mental. La palabra de Dios le llama espíritu de Leviatán y es conocido como el rey de los soberbios. Conociendo a Leviatán. ¿Qué significa Leviatán? El nombre Leviatán significa
rey sobre los hijos del orgullo. Cuando una persona es controlada o influenciada por el espíritu de orgullo, se dice que está siendo controlada por el espíritu de Leviatán. Básicamente, este tipo de personas presentan tres características principales. 1. Terquedad. 2. Dureza de servir. 3. Dureza de corazón. ¿Cómo describe la Biblia al espíritu de Leviatán? En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías capítulo 27, versículo 1. La Escritura lo llama serpiente veloz y dragón. Otras traducciones le llaman el monstruo de las profundidades del mar. En Salmos 74:14 dice: ¿aplastaste las cabezas del Leviatán o lo diste por comida a los habitantes del desierto? Ilustración. Se cree que en el Triángulo de las Bermudas habita un monstruo marino. A este monstruo en el hebreo se le conoce como Tanen, que es un símbolo egipcio, posiblemente el cocodrilo, que era el dios del faraón. Leviatán es un símbolo de fuerza y poder. Recordemos que en el Antiguo Testamento la vara de Moisés se convirtió en una serpiente, que luego se comió las varas de los egipcios, que minutos antes también se habían convertido en serpientes. Como se ha explicado, la palabra hebrea para dragón es tanen, que significa animal marino muy grande. El apóstol Juan dice en Apocalipsis: vi un dragón. Esto nos indica que estamos lidiando con un espíritu muy fuerte, un monstruo que destruye familias, negocios, divide iglesias y nada lo detiene salvo el poder del Dios viviente. En el libro de Job, capítulo 41, Dios formula 14 preguntas acerca del espíritu de Leviatán. A través de cada una de estas preguntas, el Señor nos revela la naturaleza de Leviatán. Job 41, 1, 2 dice: ¿pescarás tú al Leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Le pondrías una soga en las narices? ¿Perforarías con un garfio su quijada? Estas preguntas que Dios le hace a Job ponen de manifiesto la inhabilidad del hombre para dominar por sí solo a este espíritu. Nuestras fuerzas humanas no son suficientes para poder sujetarlo con soga, ni para atarle la quijada. La única manera de vencerlo es por medio de la unción de Dios, reconociendo con la humildad que sin Jesús nada podemos hacer. La humildad comienza cuando reconocemos nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios. La persona orgullosa cree que no depende de Dios para vivir y hacer las cosas que le corresponden, sino que considera que se basta a sí misma para obtener todo lo que quiere. Multiplicará ruegos delante de ti, te hablará con palabras lisonjeras. Job 41, 3. La palabra ruego está relacionada con oración o petición. Una persona influenciada por el espíritu de Leviatán no considera que orar sea necesario e importante. El espíritu de Leviatán o espíritu de orgullo se interpone como un gran obstáculo para orar. Las personas que tienen dificultad para orar generalmente están bajo la influencia de Leviatán. Muchas veces hasta se quedan dormidas como una manifestación de que ese espíritu las está atacando. La gente orgullosa no ve ni siente la necesidad de orar.
Por el contrario, las personas humildes reconocen la necesidad de buscar a Dios y de orar, porque saben que sin Él no pueden vivir. Así, los orgullosos toman decisiones sin buscar la voluntad del Señor en oración, pues no creen que sea necesario. Salmos 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A los orgullosos se les hace difícil aceptar y pedir ayuda. A menudo hablan en tono duro. Les cuesta recibir de la gente regalos, ministración, dinero y hasta los favores más pequeños. Job capítulo 41, versículo 4 nos dice: ¿hará un pacto contigo? Leviatán no entra en pactos con nadie, pues es un espíritu independiente, nunca se somete ni sirve a otros. El orgullo se convierte en obstáculo para las personas que entran en un pacto de amistad o una relación íntima. Las personas bajo la influencia del espíritu de orgullo trabajan como llaneros solitarios, en otras palabras, sin cobertura ni bajo autoridad. ¿Qué es un pacto? Es llegar a mutuo acuerdo entre dos partes. Personalmente, me gusta trabajar en relaciones de pacto, pero muchas veces encuentro que el espíritu de orgullo no nos permite honrar lo pactado. A menudo vemos divorcio causado por la influencia del espíritu de Leviatán, que hace que las personas no perdonen ni se humillen y prefieran romper el pacto matrimonial. El orgullo ciega a la persona, impidiendo que reciba y camine en el pacto que tiene a través de la sangre de Jesús. Algunas personas no tienen revelación de lo que es liberación, sanidad, prosperidad, fe y otras verdades bíblicas. Se requiere humildad para recibir la revelación del pacto, pero muchas veces las personas no están dispuestas a humillarse. Por eso hay muchas verdades que las personas no entienden, debido a que están cerradas a lo que Dios está haciendo. Es impresionante ver cómo los creyentes rechazan el bautismo con el Espíritu Santo. Otros rechazan la liberación y aún otros rechazan partes del Nuevo Testamento. Dicen, por ejemplo, mi denominación no acepta esto, sin darse cuenta que tales expresiones no son otra cosa que orgullo religioso. Job 41, versículo 4 nos dice: para que lo tomes por esclavo para siempre. Un esclavo en Cristo es un creyente que sirve al pueblo, y si usted quiere servir, se puede encontrar con que el orgullo le va a impedir someterse y servir a otros, puesto que se requiere humildad para hacerlo. El orgullo siempre quiere estar por encima y en control. Una persona orgullosa quiere que todo el mundo se someta a ella y le sirva. Uno de los grandes problemas entre los líderes y seguidores de hoy es la falta de sometimiento y servicio, porque siempre están buscando una razón para no someterse, especialmente si lo tienen que hacer con alguien que consideran que sabe menos o que tiene menos tiempo en la iglesia o en el trabajo. Si usted tiene problemas para someterse y para servir, es porque tiene alguna influencia de Leviatán. Jesús es nuestro ejemplo, ya que Él se hizo hombre y se humilló para salvarnos. Como el más humilde de todos, tomó agua y lavó los pies de sus discípulos, una labor que solo era hecha por esclavos. En Job 41:8 nos dice: pon tu mano sobre él, recordarás luego la lucha y no volverás a hacerlo. El orgullo le dará batalla en todo lo que usted haga. Permítame darle un consejo que será de mucho beneficio para su vida. Nunca se meta en contienda con una persona orgullosa, porque siempre habrá discusión, debido a que la contienda
es parte de su vida, es algo que lleva por dentro, y su mayor satisfacción será ver humillada a la persona que se atreve a oponérsele. Toda la persona contenciosa es orgullosa. La palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios. Santiago 4, versículo 6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que nos está diciendo esta escritura es que Dios se resiste como un general para no dejar avanzar a una persona que sea orgullosa en algún área de su vida. Y como resultado, le va mal en todo. Algunos se preguntan: ¿por qué me va mal en mis finanzas? ¿Por qué me va mal con mis hijos y mi cónyuge? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Porque siempre que hago algo me sale mal. La respuesta a estas preguntas es que hay un general que le está resistiendo, y ese general es Dios mismo. En Job capítulo 41, versículo 15 nos dice: su espada está cubierta de fuertes escudos, soldados estrechamente entre sí. El espíritu de Leviatán o espíritu de orgullo está resguardado por grupos de otros espíritus que lo protegen ante cualquier ataque. Su función es servir de escudo a fin de volverlo impenetrable, de manera que para echar fuera al espíritu de Leviatán, primero hay que lidiar con los demonios que los protegen. Algunas personas no pueden ser liberadas del espíritu de Leviatán, porque él anda fuertemente protegido. Por ejemplo, quienes son atacados por Leviatán enfrentan además espíritu de rechazo, lujuria, inseguridad, vergüenza, temor, religiosidad, entre otros. Es decir, el espíritu de Leviatán no vive solo, sino que se protege o se hace acompañar por otros espíritus. Cuando Leviatán ataca a alguien, todos los demás llegan como si fuera una pandilla. Algunas veces, las personas afectadas tratan de razonar, por lo que es orgullosa. Sin embargo, con frecuencia levanta paredes para no dar amor, ni entregar su corazón a nadie. Lo más terrible de todo es que las personas que tienen el espíritu de Leviatán está cegada y no se da cuenta que es orgullosa. Esto proviene de los espíritus acompañantes o escudos de Leviatán que ejercen su tarea de protegerlo. Las escamas están fuertemente unidas entre sí, de manera que ni aun el viento puede penetrar entre ellas. Asimismo es la persona cegada por el espíritu de Leviatán. Es impenetrable, no admite que alguien llegue a su corazón. Dios mismo tiene que romper esa coraza a través del padecimiento y del dolor para poder penetrar. Hágase esta pregunta: ¿existe algún área de mi vida que es impenetrable, que la estoy cubriendo de alguna manera? El poder del Leviatán solo será quebrado cuando echemos fuera aquellos espíritus que los protegen. Cuando esto sucede, entonces la palabra de Dios puede penetrar y liberar a ese ser del espíritu del Leviatán. Job 41:16 nos dice: el uno se junta con el otro, de modo que el viento no pasa entre ellos. En el idioma griego, la palabra viento es pneuma, que también significa espíritu. Si aplicamos esto a lo que hablamos antes, podemos decir que las escamas están tan apretadas entre sí que ni siquiera el Espíritu Santo, entre paréntesis, viento, puede penetrar. El orgullo es un espíritu que bloquea fuertemente a una persona para que no pueda fluir en lo espiritual. A menudo las personas a quienes les cuesta fluir en los dones del Espíritu Santo y la unción son aquellas que más batallan con Leviatán. El espíritu de Leviatán gobierna sobre algunos grupos que rechazan el bautismo del Espíritu Santo y sus dones.
El enemigo habla a la mente y al corazón de las personas orgullosas, dándoles razonamientos y excusas tales como: tú lo tienes todo, no necesitas nada más, no necesitas cambiar. Tu denominación es la correcta, todo el mundo está errado. Tú tienes la sana doctrina. Dios quiere cambiar eso por medio de su Espíritu. Pero muchas veces nosotros, por nuestro orgullo, no lo dejamos. El espíritu de orgullo bloquea todo aquello que pudiera llevar a una persona a cambiar para mejorar y ser diferente. Bloquea su corazón para que al momento de ser corregida rechace la corrección y no pueda crecer espiritualmente. Esto es lo que sucede cuando una persona recibe disciplina. Job 41:17 nos dice: unido está el uno con el otro, lavados entre sí, no se pueden separar. Los demonios suman fuerzas cuando se juntan, crean una cadena resistente que ata a las personas. Se ayudan el uno al otro para proteger al hombre fuerte. Si las personas no buscan liberación, permanecerán atadas durante años. Sin embargo, en el momento que deciden humillarse y arrepentirse, el Señor empieza a obrar en ellas. Job capítulo 41, versículo 18 y 19 nos dice: cuando estornuda, lanza relámpagos, sus ojos son como los párpados del alba, su boca salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella. Este espíritu es un dragón que se manifiesta a través de la lengua. En Santiago 3, versículo 5 nos dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esta es una obvia referencia al orgullo. Leviatán manifiesta lo que en realidad es a través de la lengua. ¿Y cómo lo hace? 1. Jactándose. Recordemos que el soberbio es uno que se jacta de sus logros, que exagera facultades y virtudes que no tiene. Es alguien que se siente en su corazón y dice con su boca que haría cualquier cosa mejor que los demás. Mintiendo exageradamente, maldiciendo continuamente. La persona orgullosa siempre está hablando mal de otros y exaltándose a sí misma. En Salmos capítulo 59, versículo 12, nos dice: por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Dos de los pecados de orgullo son maldecir y mentir. Una persona orgullosa se jacta continuamente. ¿Pero qué es jactarse? Jactarse significa hablar de uno mismo con vanagloria. Es alardear, presumir, ostentar lo que se detiene o se cree ser. ¿Por qué las personas mienten acerca de su edad? ¿Por qué mienten acerca de su estado civil, de su raza, nacionalidad, origen y pasado? Porque un espíritu de orgullo los está influenciando. Job capítulo 41, versículo 20 nos dice: de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Una olla o caldero que hierve. La palabra hervir nos da a entender un estado de agitación emocional y sentimental, relacionándolo con la ira y la contienda. La ira y la contienda son manifestaciones del orgullo. Proverbio capítulo 13, versículo 10 nos dice: ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. La traducción de la primera parte de este versículo, según English New Bible Translation, dice: un hombre que se cree importante a sí mismo provoca riñas y disputas. Es decir, que aquellos que son fácilmente dados a la contienda, a las riñas y a la ira son controlados por Leviatán. El espíritu de Leviatán
es el que incita a las personas a provocar contiendas, chismes en la iglesia, discusiones entre los hermanos y entre los líderes, y provoca también contiendas en el hogar. La ira y la contienda van de la mano. No preste su lengua para las obras de Leviatán. Rechácelo en el nombre de Jesús. Job, capítulo 41, versículo 22, nos dice: en su cerviz está su fuerza, y delante de él cunde el desaliento. Hay dos fuentes que manifiestan el espíritu de Leviatán, y estas son la testarudez y la dureza de corazón. De acuerdo al versículo citado, Leviatán es fuerte en su cerviz o cuello. En su cerviz está la fuerza. Esto se refiere a que el ser testarudo y rebelde es una manifestación del orgullo. Las personas orgullosas odian someterse a la autoridad y son como el mulo, es decir, nunca cambian su mentalidad. A esta clase de personas yo las considero de mente cerrada. Nunca salen de su caja, nunca ceden la razón a nadie. ¿Qué significa ser testarudo, necio o de dura cerviz? Las personas testarudas se rehúsan a cambiar, no admiten que están equivocadas, mucho menos se atreven a pedir perdón. Algunos se rehúsan a cambiar su vida personal, por lo que Dios no puede obrar en ellos. Hay quienes incluso se rehúsan a cambiar en su matrimonio. Siempre están echándose la culpa el uno al otro, y mientras cada uno no asuma su responsabilidad por sus actos y se humille, no habrá cambio. ¿Por qué las personas van de iglesia en iglesia y no se plantan en ninguna? ¿Por qué se rehúsan a cambiar? Viven una luna de miel con el pastor y la iglesia, mientras no se les diga nada que los contraríe. Pero cuando les dicen la verdad, se van. Se van porque no soportan la presión de ser líderes, ni la presión de servir. Muchos líderes se rehúsan a cambiar cuando un nuevo mover del Espíritu Santo está siendo desatado en el cuerpo de Cristo. Hay líderes que aman más las denominaciones, las tradiciones, los patrones o la seguridad de su trabajo que hacer la voluntad de Dios. Estos se rehúsan a cambiar y siguen con sus tradiciones y dogmas, invalidando la palabra de Dios. Muestran una gran resistencia al cambio, y todo esto no es otra cosa que una manifestación del espíritu de Leviatán. Una señal de que usted está creciendo espiritualmente en el lugar donde Dios lo puso. En el área personal y familiar es que hay cambios visibles en su vida. Los cambios indican que Dios está trabajando en su corazón y que usted no lo está resistiendo. Si está cambiando, regocíjese. Por ejemplo, si antes le gustaba decir malas palabras y maldecir y ya no lo hace, significa que está cambiando. Si antes no diezmaba y ahora lo ha decidido obedecer para recibir más bendición, quiere decir que ya está cambiando. Si antes la ira lo controlaba y ahora usted no se deja dominar, es porque está cambiando. No está resistiendo a Dios, sino que se está dejando moldear por Él. Job capítulo 41, versículo 24 nos dice: firme es como una piedra su corazón, fuerte como la piedra de un molino. Una persona influenciada por el espíritu de Leviatán tiene su corazón endurecido, por eso no es sensible a la voz de Dios. El endurecimiento del corazón es causa de las heridas emocionales del pasado y de la práctica del pecado continuo. Esto lleva a las personas orgullosas a endurecer su corazón. Veamos lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 17. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? En el griego, la palabra endurecido equivale a poroo, que significa petrificar, formar callo. El endurecimiento de corazón
genera la ceguera y sordera espiritual. Lo mismo les ocurre a los individuos orgullosos que no oyen ni entienden la palabra de Dios. Alguien con el corazón endurecido casi nunca llora, ya que no sufre quebrantamiento en su corazón. Job capítulo 41, versículo 31 nos dice: a servir como una olla las aguas profundas, y la vuelve como una olla de ungüento. Una persona orgullosa, donde quiera que va, provoca grandes problemas de contienda y agita todo a su alrededor. Se hace insensible a las necesidades de su familia y de las otras personas. De pequeñas cosas forma un gran problema y hace enojar a todos los que están cerca de ella. Job capítulo 41, versículo 34 nos dice: menosprecia toda arrogancia y es el rey sobre todos los soberbios. Menosprecia todo aquello que le hable o le recuerde que debe humillarse, servir, depender de Dios. De la misma forma, desprecia todo aquello que es noble y bueno. El espíritu de Leviatán menosprecia la oración, menosprecia el amor a los demás, a Dios y a su palabra. Su único deseo es exaltarse a sí mismo. ¿Cuáles son los espíritus relacionados con Leviatán? Estos son ira, arrogancia, contención, desobediencia, independencia, mentira, brujería, perfeccionismo, rebeldía, vanidad, adivinación y rechazo. El espíritu de orgullo es un espíritu que compensa a la persona que se siente rechazada. Cuando una persona se siente rechazada, el orgullo causa que ella sienta una falsa seguridad y que se sienta mejor acerca de sí misma. El espíritu de orgullo causa que la persona se cubra y se esconda, que sienta miedo de ser ella misma. Por eso la hace vulnerable. Otras manifestaciones del orgullo o del espíritu de Leviatán. A través del tiempo se ha observado que las personas orgullosas sufren de calvicie, desnudez, de sus defectos, picazón y hasta despiden mal olor. La Biblia dice lo siguiente. En Isaías capítulo 3, versículos 16 y 17. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Veamos cómo vencer el orgullo, la arrogancia y la soberbia. La palabra de Dios nos provee varias técnicas para vencer el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Comencemos a conocerlas una por una. 1. Desarrollando la humildad. ¿Qué es humildad? La palabra humildad viene de la raíz griega humus, que significa tierra. De allí proviene también la palabra humano o tous, que hace referencia a algo terrenal. Recordemos que somos simples seres humanos y no Dios. Reconocer este principio es el comienzo para ser librados del orgullo. ¿Qué es ser humilde? Significa estar conscientes de la esencia de la verdad, de quiénes somos. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que somos meros seres humanos. Es reconocer, sin exagerar ni tampoco degradar, lo que somos. Como personas en Cristo, por ejemplo, si usted es un buen predicador y lo reconoce, no es pecado. Pero si se cree el mejor predicador, en ese momento se convierte en pecado de orgullo. Por tanto, no es degradarse o reducirse uno mismo en la estimación de otro, sino estar consciente del verdadero valor que tenemos como personas. Usted no puede decidir ser humilde, pues la humildad es reconocer en la medida de lo que realmente es.
Cuando una persona reconoce su verdadero valor en Dios, entonces es humilde. ¿Cómo se expresa la humildad? Lavándole los pies a los hermanos. En otras palabras, sirviéndoles. Juan capítulo 13, versículo 1 nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lavar los pies es un acto de amor, de ejemplo, de limpieza interna y de relaciones sociales. La actitud que tuvo Jesús con los discípulos debe ser la misma que nosotros tengamos con los demás, ya que es una forma de destruir el orgullo en la vida de una persona. ¿Cómo trata Dios como una persona orgullosa? A través del proceso de quebrantamiento, trituración y demolición. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Veamos cómo Dios humilló al rey Nabucodonosor. En la escritura, en el libro de Daniel, capítulo 4, del 29 hasta el 34, dice: al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey te ha sido quitado, de entre los hombres te arrojarán. Con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Debemos recordar que si no queremos ser repugnantes, odiosos y excesivamente ofensivos en la presencia de Dios, no podemos mostrarnos por encima de los demás, menospreciando sus talentos y sus dones. No podemos ser egoístas, orgullosos, ni depender de nuestras propias habilidades. El rey Nabucodonosor tuvo que aprender la humildad por medio del dolor. Lo mismo le sucede a quienes no quieren pedir perdón, a los que no reconocen que están equivocados, que no quieren humillarse voluntariamente. Dios tiene que humillarlos y desafortunadamente, solo por medio del dolor y el quebrantamiento se logra esto. Número 2. Debemos tener en cuenta que el arrepentimiento incluye cambio de mente y de corazón. El arrepentimiento es una puerta que le brinda acceso a las bendiciones de Dios. Si reconocemos que hemos estado caminando en orgullo en alguna de las áreas de nuestra vida y nos arrepentimos, entonces Dios nos perdonará y nos bendecirá. Número 3. Renunciemos al espíritu de Leviatán con nuestro corazón y confesémoslo con nuestra boca. Recordemos siempre este versículo bíblico: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4, versículo 10. Repita esta oración: Padre Celestial, yo me arrepiento con todo mi corazón por haber caminado en orgullo, por haberte ultrajado e insultado. Eso, Señor, es abominable, asqueroso, repugnante y exageradamente ofensivo ante tus ojos.
Ahora mismo te pido perdón. Renuncio a toda influencia del espíritu de Leviatán y lo echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez se ha considerado mejor que otro? ¿Se ha pensado solamente en usted? ¿Ha tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios? ¿Ha exagerado virtudes, logros, victorias? ¿Ha menospreciado a alguien por su raza, color o nacionalidad? Principios importantes que usted debe conocer. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Orgullo es creerse mejor que los demás. La persona orgullosa ultraja a Dios, es abominable, repugnante y ofensiva ante sus ojos. El espíritu de Leviatán es el rey de los orgullosos. Las tres características principales del espíritu del orgullo son la terquedad, la dureza de cerviz y la dureza de corazón. El orgullo es el mayor obstáculo para recibir revelación de la palabra. Hay un sinnúmero de espíritus que se relacionan con el espíritu de Leviatán, entre ellos ira, rebelión, mentira e independencia. Si una persona orgullosa no se arrepiente, pasará por situaciones difíciles en su vida. La manera de vencer el orgullo es a través de la humildad y el servicio. Solo el Señor nos puede hacer libres del orgullo. Pasos para mantenerse libre de orgullo. 1. Ponerse la armadura del Señor. Efesios 6, versículo 10-18. Conocer el significado que encierra cada pieza de la armadura. 2. Conocer su posición en Cristo. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 3. Entender que usted está en Él y Él en usted. 3. Hacer confesiones y declaraciones positivas. Romanos 10, versículo 8 al 10. Su palabra hablada tiene poder. 4. Lidiar con el pecado rápidamente. Isaías 59, versículo 2. Romanos 6, versículo 23. No hay sustituto para el arrepentimiento. 5. Permanecer en la palabra de Dios. Josué capítulo 1:8. Salmos 1, del versículo 1 al 3. Leer la Biblia a diario. 6. Perdonar de inmediato. Mateo 18, 32 al 35. Desarrollar el perdón como un estilo de vida. 7. Crucificar la carne. Gálatas 5, 24 al 26. Romanos 6, versículo 16. No puede permitir que ningún demonio controle su carne. 8. Alabar y adorar al Señor. Salmo 150. 9. Ser agradecido. Salmo 100. 10. Compartir. Hebreos 10, versículo 24. Eclesiastés 4, versículo 12. 11. Mantener el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. 12. Poner su hogar en orden divino. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Amar al Señor y a sus hijos. 13. Nunca dejar de orar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Romanos 8, versículos 26 y 27. 14. Vivir en santidad.
Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Consagrarse completamente a Dios. Y venzamos el orgullo. Amén.